Pues esto era Coachline, la música del teclista Jonathan Fritchen. Y seguimos con David Gamella, CEO de la Fundación Musicoterapia y Salud, y hoy estamos en esta sesión que la tenemos apretadita, ¿eh, jefe? Sí, está esto que arde. Bueno, otro de vuestros proyectos... Por cierto, antes de que se nos olvide, que si no luego se nos va a quedar en el tintero, yo creo que sí que podemos decirlo. Acabas de recibir ahí una noticia, ¿no? Sí. Hablábamos hace unos segundos del reportaje que nos había sacado la piececita esta en las noticias de la Sexta. Y entonces me acaba de escribir el jefe de la unidad, el doctor Abelardo García de Lorenzo, que nos dice que el vídeo ha llegado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y están súper felices de ver el proyecto que estamos llevando a cabo allí en la UCI de Adultos de La Paz, y que esa es la política. Hay que seguir difundiendo, hablando y contando que la musicoterapia es un gran valor para la sociedad. Pues nuestra más cordial enhorabuena y a seguir divulgando. Hablando de divulgación, otro proyecto muy potente que tenéis ahora también nuevecito es la revista RIM, la revista científica. Sí, ya llevamos, este es el segundo número que hemos sacado desde la Fundación. Es una revista que se fundamenta en dar una visión lo más científica posible de qué es esto de la musicoterapia. Es importante divulgar, contar las cosas en un programa de radio, de televisión, pero esto hay que contarlo con datos y hay que contarlo con el lenguaje de la ciencia, porque es la única manera de poder demostrar que el valor de un acorde, el valor de una intervención terapéutica tiene un sentido y tiene una relación para conseguir objetivos terapéuticos fundamentalmente, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo en esto, además, ya lo tenemos muy claro, pero claro, hacérselo entender a otra gente que no conoce de las bondades de la música, como el caso de los médicos y tal, esa es la labor en la que hay que incluir. Hay que publicar mucho y hay que ser muy riguroso en el trabajo. No solamente llegamos y tocamos y nos vamos, sino que diseñamos esas sesiones, tomamos datos de lo que ha sucedido allí y registramos cuáles son las respuestas de los pacientes, ¿no? Incluso con los datos, que luego aquí, como los médicos, todo tiene que ser a base de datos, luego demostráis, además, incluso viendo cómo la mejoría de cada paciente en cada caso, ¿verdad? Dependiendo de los contextos en los que trabajamos, en el hospitalario, pues obviamente la mayoría de los pacientes están monitorizados. Ahí es muy fácil ver qué pasa con la frecuencia rápidamente cardíaca, cómo suben los picos o saturación de oxígeno, etcétera. Valores que son imprescindibles y muy importantes a la hora de recuperar la salud, ¿no? En el contexto social, pues las observaciones son un tanto más subjetivas, ¿no? No se hacen investigaciones cuantitativas, sino cualitativas, ¿no? Pero igualmente, es decir, hay que sistematizar todo lo que se hace, hay que observar, hay que evaluar lo que se hace, porque esto no consiste en llegar y tocar y entretener a la gente, que está bien, ¿no? Es una cosa de por sí terapéutica, ¿no? Pero esto va o trata de ir un poquito más allá, trata de hacer un abordaje lo más ajustado a las necesidades de la persona, y eso implica que hay que medir, que hay que sopesar lo que ha pasado, que hay que saber por qué pones un do y por qué pones un fa. No vale cualquier do y cualquier fa, ni cualquier ritmo, es decir, hay que ver cómo afecta eso a... Implica estudio, implica análisis, implica trabajo de investigación. Y eso es un poco lo que recoge esta revista. Artículos en los que se demuestra y se evidencia que tal protocolo, que tal proyecto terapéutico tiene su función y sus objetivos cumplidos. Aparte de esta revista RIM de divulgación científica, tenéis otra también de divulgación pura y dura, que es A Compases. A Compases, es una revista que empezará, yo creo que para marzo tendremos el primer número, y va a ser una revista más vivencial, más de pie de calle, de tratar de contar a gente que no puede acceder al lenguaje científico y a los datos estadísticos, de ese otro tipo de documentos de los que hablábamos antes. Pues una revista que cuente la vivencia emocional del musicoterapeuta, ¿no? Incluso de los pacientes, ¿no? Que recoja qué es lo que pasa cuando de repente alguien se emociona por lo que hemos estado tocando juntos, ¿no? Y qué cosas suceden entre los familiares, cómo son un poco esos procesos, obviamente sin desvelar identidades y todas estas cosas, que dado que estamos en un proceso, en contextos terapéuticos, pues hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Pero divulgar qué pasa cuando hay música, ¿no? Hace poco vivíamos una experiencia, mira, me viene a la mente ahora, en una UCI,
y habíamos hecho una sesión, 5 musicoterapeutas con una paciente a la que le habíamos habíamos adaptado para ella La chica de ayer, ¿no? Así en plan flamenquito o algo así, ¿no? Sí, era como una cosa flamenca, ¿no? Sí, y entonces... Porque ella lo pedía, le gustaba así eso, ¿verdad? Y bueno, pues se lo adaptamos, cambiando el tempo, haciéndola pues como muy como hacemos nosotros, ¿no? Que transformamos todo en función de esos criterios terapéuticos, ¿no? Y cuando terminamos, la madre estaba allí, mantuvimos los rasgueos en las guitarras un poquito más y la madre se arrancó a improvisar una canción para la hija, diciéndole que confiara, que todo esto iba a ir bien, que dentro de muy poco iban a estar en el mar, iban a poder disfrutar de la naturaleza. Todo esto cantando. ¡Pua! Nosotros alucinados de lo que estaba sucediendo allí, porque nosotros técnicamente sí que llegamos a la paciente y nuestra sesión tiene su efecto, pero que además eso esté hecho por una madre, pues esto redobla eso, ¿no? Con lo cual, qué maravilla. Sí, para nosotros la participación de los familiares es fundamental, porque está el componente emocional que potencia muchísimo más cualquier intervención musical y sonora. Es un momento además muy bueno para la musicoterapia porque afortunadamente ya directores de hospitales y muchos médicos y todo el mundo ya está dándole la importancia que realmente tiene. Sí. Cada vez dices musicoterapia, ya no hay que explicar tantas cosas, ¿no? Como hace 10 años aquí en España, ¿no? Había que estar diciendo, no, es que musicoterapia es tal. Cada vez la gente tiene más claro que esto consiste en hacer un traje sonoro. A la medida de la persona, ¿no? Y si está triste, hay que tocar su tristeza y hay que convocar a esa tristeza y darle forma musical para poder precisamente cabalgar un poquito y salir de esa tristeza, pero contactar inicialmente con eso y tocar triste y provocar, si acaso, el llanto, ¿no? Para que a partir de ahí podamos llegar a un estado mucho más confortable y mucho más relajado, ¿no? Una labor luminosa y además también todos estos datos a vosotros de alguna manera también nos hacen un poco crecer, ir consolidando, ir conformando las siguientes terapias, ¿verdad? Claro, todo esto suma. El trabajo que cada uno de los voluntarios hace, que toda la gente que está al frente de los diferentes equipos que está haciendo, todo eso suma. Parece que está a veces distante de lo que está pasando a pie de cama, pero es que ese trabajo hace posible que después más voluntarios puedan seguir trabajando, que más personas puedan abrir otros proyectos, que se puedan seguir inventando maneras de llegar a más gente cada vez, que es que es una de las labores fundamentales que tiene la Fundación Musicoterapia y Salud. Saludamos a todo el equipo, Sí. que además hay una labor que no está pagada, además, Sí, porque bueno, no está pagada o sí está pagada, realmente está pagada con la sonrisa, Sí. cuando ves realmente tu trabajo, en lo que genera, ¿no? Mi aplauso y mi agradecimiento, y siempre que puedo es algo que trato de insistir mucho a todos los equipos que están trabajando, a todas las personas que colaboran con nosotros, el darles infinitas gracias, porque es que cualquier gesto, como lo que tú haces, ¿no? Dándonos aquí espacio, es para nosotros un auténtico lujo, un maravilloso, porque gracias a cada apoyo, a cada minuto de tiempo que la gente da, después hay muchas personas que se pueden beneficiar de esto. A raíz de esta divulgación y de lo que va creciendo la Fundación, últimamente estáis teniendo convenios. Hay algunos que están en el aire, que todavía no podemos decir, bastante buenos, pero por ejemplo con la Fundación Ana de Paz hace poco también cerrasteis un convenio. Cuéntanos un poco. Pues son de estas cosas que no te esperas y de repente pues se materializan y dices, ¡joa, qué bien! Porque una acogida maravillosa y una confianza increíble. Entonces vamos a ver cómo podemos colaborar con ellos en los proyectos que tienen para el próximo año en Latinoamérica, y vamos a ver cómo podemos llevar la música allí a sus proyectos y bueno, eso es crecer. La verdad es que cuando te sumas a otras organizaciones, esto es cuando realmente se potencia y nuestros brazos llegan hasta donde llegan, pero cuando te sumas a otros brazos, de repente esto se multiplica, ¿no? Esto la única forma más es hacer un poco ahí, hacer la red y Sí. unos otros boca a boca, también todo funciona. Como tú dices, cualquier granito siempre es agradecido porque siempre ahí está.
Cuéntanos alguna anécdota también un poco así de ahí a pie de obra de los últimos tiempos, alguna de... Joa, pues es que hay tantas. Fíjate, de las cosas que más me llaman la atención últimamente es cuando alumnos están en periodo de prácticas y vienen, por ejemplo, al hospital, ¿no? Y han estado estudiándose todas estas cosas, han estado viendo vídeos acerca de cómo se interviene en unas unidades hospitalarias, han leído mucho, y entonces una vez que todo eso está asentado, de repente vienen al terreno real. Y es fascinante ver sus caras, ver cómo de repente descubren que cuando hay una música sentida y que está adaptada a ese paciente, ya no hay que hacer más, ya no hay que explicar nada. De repente todo camina solo. Y el juego de miradas que se da, y cómo los médicos de repente participan, y cómo te ceden el paso y te dicen, a este le íbamos a poner ahora mismo un medicamento para que no vomitara. Y fíjate que ya no le hace falta, que veo que lleva 5 minutos haciendo música con vosotros y de repente ya no tengo que inyectarle esto. Y los alumnos se quedan como diciendo, ostras, esto que he estado viendo en vídeos, que he estado leyendo, es que es real, es que es así. Oye, ¿y el médico suele estar siempre presente o debe estar, o se deja? Depende de las unidades. En una UCI pues estamos rodeadísimos de médicos, enfermeras. En planta depende un poco de la situación de la persona, ¿no? Uh-huh. Depende un poco de los espacios hospitalarios. Llegamos al proyecto Take Music. Amigo mío, ahí estamos, ahora que hemos... Sí, esta es una de las apuestas que tiene más firmes la Fundación, porque hemos visto que no se puede hablar de la musicoterapia en abstracto. Cuando hablamos de la musicoterapia en abstracto es como si hablamos de fútbol o hablamos de la primavera, es decir, sí, está bien, pero es una generalidad, ¿no? Entonces, cuando a los proyectos se les pone nombre, los proyectos adquieren una identidad, adquieren una presencia que a la gente también le es fácil reconocer. Y esto es una política que estamos llevando prácticamente pues con todos los proyectos, ¿no? Con Paidós, con Ator, con la compañía Sonamos, es decir, le ponemos un apellido y un nombre a los proyectos para identificarles, ¿no? Y por ejemplo, con el caso concreto de Take Music, lo que tratamos es de que esa palabra, el toma música, el Take Music, simbolice una manera de hacer y represente un estilo de hacer musicoterapia en el contexto hospitalario. Uh-huh. Nuestra idea es poder exportar este concepto Take Music a otros hospitales, ¿no? Y poder replicar lo que está sucediendo ahí en La Paz, ¿no? Y cómo estamos desde atendiendo a los más pequeñitos, a los neonatos que pesan 200 gramos, 300 gramos, hasta las personas que están en cuidados paliativos ya al final de sus días, ¿no? Pasando por UCIs, por unidad del dolor, por trasplantes pediátricos, etcétera. Vimos que ayer además saltaba justo la noticia, creo que era no sé si era la del País o ABC, en ABC que los niños que escuchan música, así neonatos y bebés, se les facilita luego mucho el habla y tienen historias cognitivas que ya todos lo sabíamos porque hace mucho tiempo ya pero estaba ya un poco ya con estudios más científicos demostrados, ¿verdad? Hay muchísimos estudios, tesis doctorales que recogen esto, como cuando hay música presente y cuando hay una música muy concreta. Por ejemplo, en las unidades neonatales nosotros trabajamos exclusivamente con 2 grados musicales, primero y cuarto. Uh-huh. Por ejemplo, un do y un fa mayor. Eso da una estructura y una estabilidad, musicalmente es como un espacio muy seguro, muy estable, por el timbre y por la sonoridad que adquiere esa armonía, ¿no? Entonces, trabajar con eso nos permite ayudar a que los bebés saturen de oxígeno muchísimo mejor, es decir, que a su sangre les llegue un oxígeno mucho más rico, con lo cual quiere decir que a sus órganos que están bajo mínimos, les llegue un alimento mucho más rico. Uh-huh. Y por tanto se desarrollen mucho antes, empiezan a coger peso, afecta esto a su frecuencia cardíaca, a su frecuencia respiratoria. Es que son valores que, claro, dices que solo hay música, pero la música está generando esto.
Todos estos estudios, ¿quiénes están en la cabeza? ¿Los americanos quizá en musicoterapia? ¿Quiénes están un poco en la cabeza? Ya hemos hablado alguna vez, comentaste un poco de algún personaje, cuéntanos un poco. La gente que más escribe es el mundo anglosajón fundamentalmente. Y últimamente también Japón, China, es donde más publicaciones está viendo, ¿no? Pero fundamentalmente el mundo anglosajón, que por otra parte es donde lleva más años institucionalizada la musicoterapia, ¿no? La figura del musicoterapeuta en un hospital americano es tan valioso como el anestesista. O sea, tienen la misma categoría y cuando va a haber una intervención, cuando se está anestesiando a una persona, al lado está el musicoterapeuta que está tocando para que esa persona se quede dormida, sedada, ¿no? Y cuando se despierta, cuando se recupera de la operación, está el musicoterapeuta acompañando a esa persona también. Entonces, claro, esto es calidad terapéutica y calidad médica. Qué maravilla. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos de salir, ¿te parece? Muy bien, vamos a ella.